Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. El proceso que va en curso de lo que quisiéramos fuese la evolución política en términos generales, por desgracia nos apunta a ese concepto que desde el mundo antiguo llamaron la entropía, es decir, todo el proceso del caos que está poniendo en todo lo alto el año ya en curso, pero que además tiene complejidades añadidas porque al ámbito del mundo de la política se añaden desde luego problemas muy importantes en lo doméstico, no obstante la aprobación tan robusta que tiene en algunas mediciones la Administración Pública Federal, que como se sabe, tiene además muchos brazos operativos desde el punto de vista de sus gobernadores y que puede extenderlos también a los congresos locales, que le permiten justamente ser no solo el partido dominante, sino la fuerza electoral que por ahora tiene el carácter de sociedad cerrada, porque no vemos justamente esa evolución. También es verdad que desde el punto de vista de nuestra vecindad, no solo inevitable, sino indispensable, marcan justo los tiempos violentos, que es nuestra edad incierta en la historia del mundo, en la cima del poder político, por un lado en lo doméstico el López Obradorismo, por otro lado la otra circunstancia violenta de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca. Significan las dos cosas juntas una gran incógnita para el desarrollo de cada una de las sociedades. La sociedad en términos globales de América del Norte, y por nosotros también hablamos, porque al mismo tiempo el López Obradorismo avanza con un paso firme para consolidar esa fuerza electoral que se convierta en esa forma de régimen cerrado que están poniendo en marcha por lo menos de 2018 a nuestros días, o sea, es el 7º año que están desarrollando esa estrategia de pasar de una sociedad abierta con todas sus libertades a una sociedad cerrada con una forma de régimen político autoritario con todas las categorías que uno pueda señalar al respecto. Y esa consolidación pasa justamente por garantizar una permanencia en el poder de una única élite política. Por eso decimos que en realidad es darle vueltas a la lavadora en el sentido más literal del término, porque no tenemos una evolución en lo que tiene que ver con las élites. Es la misma élite con el régimen cerrado que ya vivimos antes y que vivimos ahora. Desde luego que es un escenario que tiene muchos factores y que enfrentará la gobernanza alrededor del mundo. Y ya comenzó en lo que refiere a América del Norte con sus primeros efectos, incluso antes de esta tormenta perfecta que ya anuncia la llegada del presidente Trump con la renuncia anticipada, por ejemplo, del premier canadiense a su cargo. Y de vuelta también a nuestra realidad, la elección judicial sigue una marcha que no tiene viabilidad. Y ahora México, que está desde luego secuestrado por su laberinto, por lo que toca a ese instrumento de elección judicial, se lo han trasladado al Instituto Nacional Electoral para que él se haga cargo de ese laberinto, dado que la instrumentación y todo el aterrizaje tiene consecuencias, como sabemos, muy nocivas para la sociedad mexicana en términos generales. No anuncia, digamos, no solo no anuncia la concordia, sino lo que es peor, la degradación y la asociación de esa forma tan cruenta que hubo antes de política y delincuencia, de política y narcotráfico, ahora asociados, ahora unidos en una rama que será por primera vez electiva del poder público, la rama judicial. Es solamente el tiempo el que nos podrá decir en qué tamaño y en qué categoría, pero eso anuncia. Hay que sumar desde luego que, por desgracia, los cambios de enfoque de la inseguridad siguen siendo uno de los problemas más dramáticos de todo el país. Nuestra entidad de Morelos, desde luego, tiene un problema, por lo menos desde fines de los años 90, en que no hemos aterrizado a nuestra realidad y, sin embargo, seguimos haciendo muchos ecos de ese cambio de estrategia que hoy mismo se está poniendo en práctica y que tiene que ver con una temática que primero de la teoría debe pasar a la práctica, primero para saber una reflexión profunda de lo que sucede en esa temática de la inseguridad,
al mismo tiempo que haría falta mucha más claridad en torno al cambio de ese enfoque que ha hecho y ya ha puesto en práctica la propia Administración Federal para que sea justamente aprovechada por la sociedad. Lo cierto es que la población no es que esté ajena a esa problemática, sino que se ocupa justamente, y más en el año 2025, ocupada en subsistir a 7 años que ha comenzado esta etapa llamada en la era más reciente, la del López Obradorismo en la cima del poder político. El problema de la inflación se ha ido acumulando, como también el problema de la deuda. Son expectativas que no anuncian, por desgracia, una ilusión que se pueda transformar en perspectiva más allá de la transferencia de efectivo que cada bimestre reciben muchas familias mexicanas en la República Mexicana y que sean susceptibles, por desgracia, también de ser esa renta electoral en que se encuentra desde hace 7 años. No es que hayan comenzado ayer con el dibujo que nos han mostrado en las horas recientes de los 100 primeros días, los 100 primeros días del nuevo sexenio o del sexenio número 2 de López Obradorismo. Y del tintero me parece que lo más relevante, que en el rubro de la corrupción, que es justamente el estandarte, el santuario y la bandera que el López Obradorismo en los 7 años de distancia tiene para mostrar, primero dijeron que bueno, el acceso y el desempeño había que darle tiempo, y que ahora lo que anuncia justamente es la evaluación. Bueno, a 7 años de distancia la evaluación es lo que está ahora en curso y veremos si se comportan o no y qué tan en bloque están unidos o ya en una fragmentación en curso por lo que toca al rubro de corrupción. El ejemplo de Morelos y el exgobernador Cuauhtémoc Blanco es primera llamada para el López Obradorismo al corto plazo, por lo que toca ahora mismo a 7 años de distancia. Teodoro.